Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos en el Alcampo. He traído a 4 countryballs que son Chile, México, Francia y Italia. Aquí está todo preparado para Pascua. Están aquí esto, luego también hay huevos y así. Aquí hay cosas para plantar y claramente también hay plantas. Aquí hay champús de Francia. Oh là là, ¿y cómo se atreven a poner esto junto a otra marca? Realmente aquí no miro nada que sea barato. Mira Italia, aquí hay un libro de Ferrari. Mamma mia, finalmente un libro digno de mí. Aquí hay unas tazas bastante bonitas de gato y de unicornio. Esto es de compra solo la cantidad que necesites. Este es el pescado que se mueve, que mueve la cola y todo. Aquí hay más cositas para los perros y los gatos. Aquí hay cosas para hacer barbacoas y así. Falta la carne, el vino y ya estamos listos. Mira, este es un cuento para 2 años. No hay libros para 164 años. Aquí hay libros en gallego. Aquí está el ajedrez en francés, pero me acabo de dar cuenta que no es solo el ajedrez, sino que son todos los juegos. Aquí hay baguette. Ah, la baguette, la perfection de la panadería frança. Aquí hay croissants. Tant bien croissant, se nota que el Alcampo es français. Y aquí hay más. Creo que las empanadas son típicas de Chile, ¿no? Aunque esto de aquí es de Portugal, pero yo creo que sí. Esto sí que es comida. Aquí hay centollos y se mueven. Es que me encanta lo de que estén vivos. Puede ser una buena mascota. Aquí hay callos a la gallega. México, creo que esto es de tu país, es decir, pone Tex-Mex. Mex de México, ¿no? Quiere decir que de mi país o relativo a las costumbres de México y de la gente de Texas. Esto de aquí es de Italia. Esto vale 5,56. Es de España y trae 1 litro. No lo dije, pero el propósito que tengo en este vídeo es que no se me vuelva a romper la pantalla del móvil. Italia, mira, aquí hay pasta. Esta es la base de la perfección. Milka, Kit Kats y Starbucks. Amiguitos, aquí hay mate. Amiguitos, aquí hay un botecito de tequila pequeñito. Aquí hay Martini de Italia. Y aquí también hay. Con un martini en la mano puedo conquistar el mundo o al menos la fiesta. Pues aquí sí que hay bastantes cosas de México. Y aquí también creo que es de México, porque pone Mex y porque tiene como caras de la fiesta de México del Día de Muertos. No más falta que salga la Llorona recomendándolo. Y aquí hay una botella que es bonita y que es de Sevilla. Aquí hay un cacho de pan, debe ser que huele también como el cacho de pan este o algo. Por aquí hay unas cuantas gominolas. Mira Italia, aquí este queso. El queso, la base de la civilización. Lo chulo de aquí es que hay como un pasillo entero para el jamón. Hola amiguitos, ahora estoy esperando a que terminen de pasar las cosas por la caja y os reto a adivinar cuál es México y cuál es Italia. México y Italia. Quiero decir que este vídeo todavía no acabó porque ahora vamos a otro supermercado. Es decir, en vuestros países también hay plazas como para familia. ¿Vosotros a esto cómo le llamáis? Aquí se le llama carro o carrito.
Bueno, pues ya estamos aquí en el Lidl. Bueno, aquí está Italia. Bueno, pues vamos allá. Vale, ya estamos. Aquí tienen para meter los donuts en una cajita. Y aquí están las pizzas. Mira Italia. Si le pone espina a la pizza no mereces vivir en este planeta. Aquí hay queso de Italia justo al lado de queso de Francia. Aquí están los pasillos de chocolate. Aquí hay un pavo real. Vale, aquí realmente las cosas de Pascua sí que están un poco más baratas. Algunas, no todas, claro, pero sí que están un poco más baratas. Chile, aquí hay chile, pero no es de Chile, es de Murcia envasado en Alemania. Aquí hay una nevera con bebidas. Este es mi pasillo favorito en todos los supermercados porque tiene comida de animales. Amiguitos, yo aquí lo que veo es básicamente la bandera de Rusia. Helados como del caramelo ese pez. No podría comparar porque esto es de 750 mililitros, pero también es virgen extra. Lo malo es que vale incluso más caro siendo menos. Y bueno, pues ya nos vamos. Bueno amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, like y chao.